el pedal de la fluoro cuando tienes un paciente pediátrico en la sala, ¿no? Fijaros, este artículo es un artículo fantástico que resume de una manera muy gráfica, con números que uno se puede llevar a casa de cómo de importante es esto de la radiación en niños, ¿no? En esta gráfica veréis 3 procedimientos digamos, de cateterismo cardíaco pediátrico que son fáciles de saber. Está un cierre de una CIA, un cierre de un ductus y una valvuloplastia pulmonar, ¿de acuerdo? Y esto está en grupos de edad, si son muy pequeñitos, de 1 a 5, de 5 a 10, si son niños o niñas, ¿vale? Esta parte de gráfica es difícil de entender, pero esta es muy fácil de entender, ¿vale? Básicamente en estos números veréis que son cuántos procedimientos necesitas hacer para que tengas un paciente de los que tú has hecho que terminan con un cáncer, ¿no? Esto piensas, bueno, pues he hecho muchas ablaciones en mi vida, ¿no? Pues uno puede saber más o menos cuántos hay, pero fijaros, aquí, en los pacientes que cierran CIAs, que en pacientes mayores, pues mira, necesitas cerrar 1000 CIAs. Cuando has cerrado 1000 CIAs, uno de tus pacientes va a tener un cáncer, ¿no? Y esto, si son niños, pues 2000 CIAs, porque los niños tienen menos riesgo, ¿no? Pero fijaros que cuando bajamos al grupo de riesgo de niñas y niños y más pequeños, si tú has hecho 85 estenosis pulmonares, una de estas estenosis pulmonares va a tener un cáncer de mayor. 85, y en el hospital hacemos unas cuantas, ¿no? Por tanto, fijaros que la radiación tiene un efecto muy importante, especialmente en pacientes pediátricos, y cuanto más pequeños, más riesgo, y si son niñas, aún más riesgo, ¿no? Por tanto, esto tienes que tenerlo en mente cada día cuando vas a apretar al pedal, ¿no? Y fijaros que cuando tienen el cáncer estos pacientes, pues el riesgo esperado sucede cuando ya tienen 50 años, yo no los veré, ¿no? Pero si has hecho 1000 ablaciones o has hecho 50 ablaciones, pues tú sabes que con el hecho de haberlos hecho, si no has evitado la fluoroscopia, tú habrás causado cánceres en estos pacientes. Y esto hay que tener en cuenta, ¿cómo es? Por tanto, hay que tener protocolos específicos de eliminación o reducción al máximo de la radiación en las salas de intervencionismo pediátrico, tanto si son de cateterismo como son de arritmias, es exactamente lo mismo, ¿no? Y esto implica eco vascular para los procesos vasculares, no hay que utilizar el rayo para poner un catéter en una vena de un paciente, hay que utilizar siempre navegadores 3D en todos los procedimientos que se hacen en pediatría. Y se tiene que tener muchas ecos en la sala, ya sea ecos transesofágicos o ecos intracardíacas. Intentaremos hablar de esto y luego tener en cuenta el concepto ALARA, que es lo más importante, ¿no? ¿Por qué digo ecos? Pues digo ecos porque la mayor parte de las cosas que necesitamos hacer en arritmias utilizando la fluoroscopia básicamente basa en el hecho en que la fluoroscopia nos da movimiento a tiempo real, ¿no? Cosa que no nos dan los navegadores. Los navegadores son muy bonitos, pero son imágenes fijas, son still images todo el rato. Por tanto, integramos las still images de los navegadores con la fluoroscopia para tener este componente de movimiento 3D a tiempo real. Pues esto nos lo da la ecografía, ¿no? Todos los cardiólogos pediátricos hacemos ecografías habitualmente todo el día, por tanto no nos cuesta. Y fijaros que conseguir tener ecografías en la sala nos dan una correlación anatómica perfecta y nos dan imagen a tiempo real. Por tanto, esto se puede incorporar, ¿no? Estas imágenes a mí me encantan, son preciosas. Podemos ver perfectamente cómo hacemos una ablación de una taquicardia intranodal en un paciente, pero esta imagen está fija, esta es una imagen parada. Y cuando ahora os enseño imágenes, veréis que el corazón se está moviendo una auténtica barbaridad cada vez que hacemos estas imágenes. Y cuando alguien te diga, es que está en este milímetro, tienes que ir solo 1 milímetro un poco más a la derecha del navegador, esto, cuando lo ves en eco, es simplemente mentira, ¿no? Es una técnica que funciona muy bien, pero hay que ser consciente de que las técnicas también mienten, ¿no? No siempre todo es como parece, ¿no? El uso de eco sirve para reducir escopias, sin ninguna duda. Esto es un artículo bastante reciente, de hace un par de años, donde básicamente concluía este artículo que el uso de eco intracardíaca disminuye el tiempo de escopia, disminuye la dosis y el tiempo del procedimiento se hace más corto. Y esto es simplemente una cuestión de curva de aprendizaje. Cuando empiezas a utilizar eco intracardíaca te haces un poco de lío, pero enseguida lo utilizas como una herramienta extremadamente útil que te guía no solo para hacer un transeptal, sino que te guía, utilizas la ecografía para guiarte al hacer tu procedimiento, ¿eh? ¿Y cuáles son las ventajas? Pues ahora las veréis. Y esto es simplemente
simplemente un resumen. Quiero destacar las desventajas. Las desventajas es que si utilizas una control cardíaca tienes que poner un acceso más, ¿no? Si haces estudios electrofisiológicos con menos catéteres diagnósticos, pues uno de estos puede ser la eco como una técnica relevante. Esta foto mía de fluorocero, tengo que deciros que aunque hacemos fluorocero casi siempre en el hospital, habitualmente me pongo plomo, pero esta me la hicieron un día y me hace gracia y la pongo en los congresos, pero habitualmente esto de hacer procedimientos sin plomo es una cosa que llegará, seguro, ¿eh? Aún así, los que nos hemos formado con fluoroscopia, seguimos teniendo la sensación de que nos hemos un poco más seguros con el plomo puesto, ¿eh? Pero es importante tenerlo en cuenta, ¿eh? ¿Y cómo lo hacemos? Pues si utilizas sistemas de navegación como EnSite, que puedes utilizar el tipo de catéteres que quieras, pues subimos al corazón, hacemos la colocación de los catéteres se puede hacer con fluorocero sin ningún problema, incluso se pueden subir los introductos largos sin problema. Todo esto en esta audiencia lo tenéis muy claro, ¿no? Me interesa especialmente dedicar 2 minutos a enseñaros cómo se ven las imágenes de contracardíaca para guiar un acceso transeptal en un paciente pediátrico. Esto es una imagen que ya habéis visto. Si habéis estado en la charla de antes os habrán contado esto, pero esto es la imagen que llamamos home view, que básicamente se observa la aurícula derecha, ventrículo derecho, y aquí estaría el tracto de salida de la arteria pulmonar, ¿no? Y este es el plano típico que conseguimos cuando tenemos un transeptal. Esto es la aurícula derecha, esta es la fosa oval, tenemos la aguja puesta a través del tabique interocular. Se llegan a ver sin ningún problema los pines del catéter decoapolar puestos en el seno coronario, ¿vale? Por tanto, tú tienes una localización muy exacta de qué estás haciendo. Y esto es importante, pero fijaros que vosotros cuando hacéis transeptales para fibrilación auricular estáis acostumbrados a manejar aurículas que son así, ¿vale? Por tanto, la distancia que hay entre la aguja y la pared posterior de vuestros pacientes suele ser muy grande, enorme, ¿vale? En los pacientes pediátricos, esta distancia, cuanto más pequeños son, más difícil es, porque en cada movimiento, fijaros cómo se mueve la aurícula izquierda con este movimiento, se desplaza casi 1 centímetro en cada movimiento. Por tanto, la aguja está fija, pero el corazón no, ¿eh? Por tanto, esto es importante para prevenir el riesgo de tener una complicación durante un transeptal, es ver lo que estás haciendo, ¿no? Fijaros que bien se ven las guías puestas en la vena pulmonar superior izquierda para poder guiarte para colocar el introductor, y fijaros que se ve perfectamente dónde estás, ¿vale? Mucha gente utiliza la eco intracardíaca para hacer llegar solo aquí. Ya he hecho transeptal, se acabó, ya no utilizo la eco para nada más. Y es justo al revés. Tienes la eco allí, por tanto la puedes utilizar para hacer una cosa muy importante, que es mapear. Si tienes la ecografía, puedes mirar las estructuras. Esto es un eje corto de la mitral, es un paciente que tiene una vía izquierda, puedo colocarme catéter y puedo mirar si estoy en contacto con el corazón o no. Y fijaros que una vez estoy en contacto y hago una lesión en este punto, veo perfectamente que el tejido está cambiando, se pone blanco de la lesión que estás creando en el sitio que tú quieres quemar. Por tanto, si tienes la eco, lo estás utilizando, utiliza para ver qué estás haciendo, ¿no? Y este es un ejemplo perfecto. Cuando utilizamos un catéter y estábamos un día en un paciente, no podíamos entrar, este paciente tenía una válvula de Eustaquio gigante, ese día cambiamos a un catéter de fuerza de contacto para enseñarles que tú puedes tener contacto de 7, 8, 9 gramos y te piensas que estás en contacto con algo y dices, mira, estoy en contacto con algo, pero lo que te da los catéteres de fuerza de contacto es que estás en contacto con algo, pero no tienes ni idea de lo que es. No estás viendo con qué estás en contacto. Por tanto, la eco nos da la información de que estábamos justo apretando una válvula de Eustaquio, ¿no? Para poneros más ejemplos, habéis hecho todos ablaciones de taquicardias intranodales. Este es un caso de un paciente pediátrico con intranodal. Fijaros lo que se mueven los puntos de His. Estos son puntos de His, que los veis aquí puestos, los hemos marcado. Aquí tenemos nuestro catéter en la zona de la vía lenta. Fijaros lo que se mueven los puntos. Por tanto, la gente dice, mira, es que tengo el catéter allí muy estable, ¿no? Pues se están moviendo una auténtica barbaridad. Y esto, visualizar qué está haciendo, añade seguridad, que es un factor importantísimo en niños, ¿no? Y ya para ir terminando, fijaros, esto es cómo se ve la ablación de un paciente que tiene una vía dentro del seno coronario. Podemos hacerlo perfectamente porque podemos dirigir dónde vamos. Esto es importante saberlo porque se ve perfectamente la arteria coronaria derecha aquí puesta. Por tanto, la localización de estructuras vecinas que son de riesgo al hacer los procedimientos son extremadamente útiles. ¿Sirve esto para hacer, sirven las otras técnicas del navegador y la eco para hacer fluorocero en pacientes congénitos difíciles? Sí, Alba va a hablar después de esto los adultos, pero los niños también se puede hacer. Este es un paciente con un Fontan, con una técnica intra-extra para que veáis que se puede utilizar la ecografía para guiarnos. Este paciente tenía una taquicardia intranodal en un paciente con un ventrículo único, por lo tanto pudimos utilizar la ecografía
para pasar a través de la fenestración que se observa aquí y así poder guiarnos para poder hacer el procedimiento, ¿no? Este es otro paciente que tenía una vía accesoria en un paciente que tiene una Edwards en posición tricuspidia y además tenía una vía accesoria, para que veáis cómo se ve en eco esta válvula puesta en posición tricuspidia, y este paciente tenía la vía accesoria justo en la zona anteroseptal y la pudimos quemar viendo lo que hacemos. Necesitamos ver dónde estábamos porque si no, no sabíamos si estamos por encima o por debajo de la válvula y no sabíamos qué tocábamos, ¿no? Y solo esta es la última diapositiva. Pensar que el mundo del 3D está aquí, está para quedarse. Tenemos ecografía 3D en el transesofágico. Los pacientes pediátricos, la mayoría los dormimos para hacer los procedimientos, por tanto, implica que podemos utilizar eco. Pues esto es una eco transesofágica 3D que puede ser muy útil para guiarte en hacer algunos procedimientos. Esto es un paciente que tenía una vía anterolateral justo en el ridge entre la orejuela derecha, la orejuela izquierda y el anillo mitral. Es una posición, como sabéis, difícil, que cuesta mucho mantener el catéter estable en esta zona. Pues utilizamos la ecografía 3, digamos, en este caso, 4D, porque estábamos a tiempo real, que hicimos para hacer el transeptal del paciente, para guiarnos y para ver exactamente dónde teníamos el catéter apoyado. Porque, de nuevo, tú puedes tener gramos y saber que estás en contacto con algo, pero si no ves con qué estás en contacto, esta información es menos útil que ver literalmente si estás en la zona anatómica que tú quieres buscar. Así que muchas gracias. Solo para concluir, deciros que tener cuidado con la radiación en los niños no es lo mismo. Tienes que dejarte el pie en casa, no tienes que estar apretando el pedal a no ser que sea estrictamente necesario. Cuanto más pequeño es el paciente, más riesgo tienen. Por tanto, estos pacientes hay que evitar muchísimo más este tema. Y la mayoría de los sustratos que hacemos, ya sean fáciles como difíciles, se pueden hacer con fluoro casi cero o cero. Y tener en cuenta que las técnicas de eco, ya sea eco intracardíaca o eco transesofágica, son muy útiles para todo. Así que muchas gracias por vuestra atención. Muy buenas tardes, estamos en horario. Voy a compartirles mi pantalla. Como no voy a ver, les voy a rogar que me avisen si es que están viendo, pero me avisen abriendo su micrófono. Espérenme un segundo. Quiero compartir. Ahí está. Me hacen saber si ven el fondo rojo que dice cardiopatías congénitas con un parche, con una curita. Sí, doctor, sí se ve. Perfecto. En presentación de pantalla completa, me imagino. Sí, doctor. Bien, vamos a comenzar con la sesión de cardiopatías congénitas y les voy a comentar que la frecuencia mundial de cardiopatías congénitas está entre el 0,5 a 1,25 por 100 nacidos vivos. Entonces, uno y un poquito más, uno de cada recién nacido vivo en el mundo entero tiene alguna cardiopatía congénita. En Bolivia se estima, no tenemos ningún estudio serio, que la presentación está en alrededor del 6%. 6 de cada 100 recién nacidos vivos tiene algún tipo de cardiopatía congénita. La cardiopatía congénita, desde el punto de vista conceptual, es una malformación del corazón o de los vasos sanguíneos que está presente en el momento en el que el individuo nace. Estamos haciendo un estimado en Bolivia 6 punto algo, digamos 7 pacientes por cada 1000 nacidos vivos. Lo interesante es que casi la mitad, 3 de los 1000 pacientes que tienen cardiopatías congénitas no tienen síntomas en el primer año de vida. Entonces uno no se va a dar cuenta porque manifieste algo el niño. Y lo más dramático es que 2/3 partes de estas guaguitas se mueren en el primer año de vida debido a que no tienen un buen diagnóstico o no tienen un buen tratamiento. Para ustedes les es probablemente familiar el asa cardíaca en su polo arterial y en su polo venoso. No vamos a hablar de embriología ahora. Se puede tener una proyección, pero lo interesante es recordar que hacia la mitad o al final de la tercera semana de vida intrauterina, el corazón
empieza a formarse y para la 8ª semana de vida, 2 meses después, la guagua lo tiene todo. Esta es una imagen gráfica únicamente para ver qué es lo que pasa con la cava superior e inferior, qué es lo que pasa con la orejuela de la derecha, qué es lo que pasa con la orejuela de la izquierda, la aurícula izquierda, los orificios de las venas pulmonares y la formación del tabique interauricular, por ejemplo, y la localización del seno coronario, que es de lo que hablaba el expositor que les he mostrado al final, haciendo mapeos de ese lugar. Pero trataremos de entrar en materia. A ver, lo que están viendo ustedes es un feto, un infante, un individuo que está dentro del seno materno, al que la sangre le llega a través de la placenta y le llega de la placenta directo a aurícula derecha. La sangre de este producto, que tiene placenta y tiene un pulmón no funcional, porque el pulmón va a empezar a funcionar en la vida extrauterina, tiene un pulmón que no funciona, la sangre que le llega muy bien oxigenada, la sangre que le llega por la circulación úteroplacentaria, le llega sangre rojita, esta sangre de la aurícula derecha baja al ventrículo derecho, sale por la arteria pulmonar y termina yendo a los pulmones donde no existe fenómeno de la hematosis. Los pulmones del chiquito pues no funcionan, están colapsados completamente. De tal manera que la sangre llega para nutrir únicamente, no para que funcione, llega para nutrir el pulmón del feto, del producto de la gestación, y por supuesto después de nutrir la sangre vuelve como sangre venosa a aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y a la circulación sistémica. Entonces la sangre solo ha ido a nutrir pulmón. ¿Cómo hace la sangre para nutrir al feto? ¿Cómo hace para nutrir al pequeño producto en formación? Obligatoriamente necesitamos aumentar el caudal, tenemos que aumentar la sangre hacia ese lado, y lo que se hace es pues aprovechar que hay una comunicación entre la aurícula, que aumenta el flujo, por supuesto. Tenemos que recordar que hay un ductus arterioso persistente que une arteria aorta con arteria pulmonar, y tenemos que recordar que finalmente, con la intención de que aumente el flujo, también existe una comunicación interventricular. Entonces, toda esta cantidad de sangre aumenta para que la sangre llegue finalmente al producto y el producto crezca y se desarrolle. En el momento del nacimiento, 2 cosas son dramáticas también. Primero, la placenta desaparece. Lo que había sido la función primordial de la unión de la madre con el hijo, pues termina de retirarse de la ecuación y el pulmón empieza a ser funcional, de tal manera que la sangre oxigenada llega de pulmones a aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y al cuerpo, y del cuerpo la sangre vuelve venosa hacia la aurícula derecha, ventrículo derecho, pulmonar, y pues va hacia pulmones y termina el continuo cardiovascular. Esto es lo normal. El ductus que estaba presente desaparece y tenemos la circulación definitiva del recién nacido y del adulto. Vamos a hacer una secuencia de lo que habíamos dicho. Partamos de algún lugar, cualquier lugar, la aurícula izquierda. De la aurícula izquierda la sangre baja hacia el ventrículo izquierdo y del ventrículo izquierdo la sangre sale hacia la aorta. De la aorta la sangre se va al cuerpo de la persona, en este caso al cuerpo de un adulto, y lo que se hace es distribuir la sangre oxigenada, que es importantísima para los mecanismos metabólicos aeróbicos del individuo. Entonces recibe su oxigenito y el mismo individuo produce su dióxido de carbono, el cual retorna hacia el interior de la aurícula derecha con sangre venosa. En rojo las flechas de sangre arterial, en azul las flechas con sangre venosa. De aurícula derecha la sangre pasa hacia el ventrículo derecho y del ventrículo derecho la sangre se va hacia arteria pulmonar.
Y la sangre que va hacia arteria pulmonar termina yendo, pues obviamente hacia los pulmones. Y en los pulmones se cambia, hace el fenómeno de la hematosis, el fenómeno diferente al del individuo abajo, el dióxido de carbono se va y el oxígeno es el que vuelve a ingresar. Y al ingresar el oxígeno, esa sangre oxigenada, terminan llegando hacia aurícula izquierda. A este continuo vascular se lo conoce como el hexágono de Chávez. 6 caritas, 6 lados, donde están los 6, pues partiendo aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El hexágono de Chávez permite que para el segundo mes, en el fin del desarrollo, la 8ª semana de gestación, pues el corazón esté funcionando ya, no listo para funcionar, funcionando ya. La señora hace poco se enteró que estaba esperando familia y ese corazón está latiendo ya. Hay alteraciones existentes al momento de nacer y estos cambios se pueden modificar muy rápidamente en los siguientes días, desapareciendo o agravándose, lo que nos va a dar manifestaciones clínicas. Por supuesto, ante la sospecha de una cardiopatía congénita, lo que tenemos que hacer es un seguimiento persistente durante los primeros meses de vida para ver si es que esto corre buen camino en la sospecha diagnóstica o no va con buen camino. Factores de riesgo. Papás y mamás muy jovencitos o muy viejitos. Padres y madres, fundamentalmente desde el punto de vista real, la maternidad muy temprana en menores de 18 años o la maternidad muy tardía en señoras mayores de 35 años es un factor de riesgo a tomar. Por supuesto, la historia familiar, si ha habido alguien que haya tenido cardiopatía congénita, tiene relevancia. Cromosomopatías, pacientes que tienen síndrome de Down, síndrome de Turner, síndrome de Klinefelter, síndrome de Noonan, cualquier tipo de cromosomopatía puede tener presente cardiopatía también. Algunos factores exclusivamente maternos como la diabetes materna, el lupus y la rubéola durante el embarazo pueden condicionar malformaciones congénitas y el consumo de algunos productos como el alcohol, la talidomida que se utiliza como un antimetabolito o la difenilidantoína, que es la idantina que se utiliza como anticonvulsivante, el litio que se utiliza como controlador del trastorno bipolar para cuestiones psiquiátricas, pueden ser fundamentales para el desarrollo de una cardiopatía. Para hacerlo rápido y llegar realmente a la parte interesante, se clasifica muy rápidamente en dos: las acianógenas, con la guagua rosada, y las cianógenas, la que tiene la guagua azul. La lista es grandota. Las acianógenas con cortocircuito de izquierda a derecha, CIA, CIB, ductus, canal atrioventricular, drenaje anómalo parcial, las obstructivas, coartación de aorta, estenosis aórtica, estenosis mitral, hipoplasia del ventrículo izquierdo, agenesia mitral, agenesia aórtica y la insuficiencia mitral, aórtica, la estenosis pulmonar o la estenosis de las ramas pulmonares puede llevarnos a cardiopatías cianóticas. Y acianóticas, perdón. Y las cianóticas, el cortocircuito de derecha a izquierda, hay las obstructivas, tetralogía de Fallot, atresia pulmonar, ventrículo único, las que mezcla la sangre, ventrículo único, atresia tricuspidia, estenosis pulmonar, o la transposición de las grandes arterias. Como no nos alcanza el tiempo para ver todo, vamos a ver las más frecuentes únicamente. La cardiopatía más frecuente se estima a nivel internacional, en Bolivia no se tienen estudios serios. La comunicación interventricular aparentemente es la cardiopatía más frecuente, del 25 al 30% de los pacientes. Entre una cuarta parte y una tercera parte de los pacientes con cardiopatías congénitas tienen CIB. La CIA, la comunicación interauricular, está presente en el 10%, el ductus arterioso persistente, persistencia del conducto arterioso o ductus simplemente el 10%, y después vienen las otras. Y en cuarto lugar, fíjense, una cianógena, la tetralogía de Fallot.
hasta el 7%. Vamos a hablar de estas 4. CIB, CIA, ductus, falot y una más como YAPA track, como bonus track. Las más frecuentes, cianógenas, son con alteración de tabiques, puede haber alteración de grandes vasos, de paredes auriculares, ventriculares, comunicaciones. Lo más frecuente, CIA, CIB y persistencia del conducto arterioso. Comunicación interauricular, interventricular y persistencia del conducto arterioso. Hierro en orden secuencial, la comunicación interauricular es el primer defecto del cual vamos a hablar. Es mucho más frecuente en niñas, 1.5 niñas por cada varón. La edad promedio de las guaguas al momento de hacer el diagnóstico es más de 5 años y las guaguas, van a ver por qué, tienen una pérdida, un déficit pondoestatural del 37% de los casos y este déficit de peso es del primer grado, de grado 1, en el 82% de los pacientes con comunicación interauricular o en las pacientes. Es un defecto anatómico entre las dos aurículas, suponiendo que esta es la aurícula izquierda y esta es la derecha, hay un agujero en medio de las dos aurículas con un cortocircuito de izquierda a derecha. La sangre viene predominantemente de izquierda a derecha, izquierder, de la izquierda hacia la derecha. Como resulta que la sangre pasa de aurícula izquierda a aurícula derecha y de aurícula derecha a ventrículo derecho y de ventrículo derecho a arteria pulmonar, entonces la CIA tiene un aumento de flujo pulmonar con sangre parcialmente oxigenada, la que pasó de este lado. Normalmente hay un orificio ahí. El bebé en vida prenatal tiene un agujero ahí, pero lo raro es que ese agujero esté presente después del nacimiento. La clasificación, vamos a ver muy rápidamente, aquí parece una carita triste. La más frecuente de esta carita triste, viendo de costadito por supuesto, estos son los ojitos y esta es la boca, el agujero, el foramen, el defecto tipo ostium secundum está presente entre el 50 y 70% de las cardiopatías congénitas acianógenas. El otro ojito sería tipo seno venoso en el drenaje del seno venoso y esta, la boquita, sería un ostium primum, ostium secundum, ostium primum. La más frecuente, el ostium secundum. Hay muchas otras fenestraciones, ¿no? Hay una que es tipo seno venoso A y B y hay tipo ostium primum A y B también, pero son apenas detalles. El defecto tipo ostium secundum comunica en la parte media, aurícula izquierda y aurícula derecha. Los remito a embriología para saber las razones. Básicamente es un crecimiento parcial del tabique interauricular o septum primum y un crecimiento mucho más limitado del septum secundum, que deja un agujerito que se llama tipo ostium secundum porque el defecto es del septum secundum. Puede haber un defecto del ostium primum, el defecto es del septum primum, no llega a cerrar completamente, entonces queda un orificio, y hay otros como el defecto tipo seno venoso superior o el defecto tipo seno coronario en la parte inferior. Hay muchas variedades de CIA, nos vamos a quedar con la más frecuente, ostium primum seno coronario superior, los dos ojitos, y tipo ostium primum, que es la boquita de la imagen. A ver, ahí está, ¿no? El tipo ostium primum, el ostium secundum y el tipo seno venoso. Bien, volvamos a este que les decía, es el hexágono de Chávez, el continuo cardiovascular. ¿Qué pasa en la comunicación interauricular? Hay un cortocircuito de izquierda a derecha y el flujo sanguíneo de la aurícula derecha pasa a la aurícula, de la aurícula izquierda pasa a la aurícula derecha, de la aurícula derecha al ventrículo derecho, a la arteria pulmonar, y esa sangre vuelve a circular en el pulmón, de tal manera que lo que se ha producido es de el hexágono de Chávez, que era el circuito grande, un circuito más cortito. La sangre de aurícula a ventrículo izquierdo ya no pasa tanto porque se ha secuestrado acá, y en ventrículo izquierdo hay menos cantidad de sangre llega a aorta y el paciente tiene un déficit pondoestatural. Es un paciente con hiperflujo pulmonar y más chiquito de lo que debería ser. Este flujo aumentado, pues aumenta a la larga
el flujo que llega a cavidades del lado izquierdo, lo que con el transcurso del tiempo lleva a aumento del volumen y dilatación, tanto de aurícula izquierda como de ventrículo izquierdo. Fíjense ustedes, la sangre viene de aurícula izquierda a aurícula derecha, es esta línea anaranjada a través del orificio, y se imaginarán ustedes que una de las primeras cosas que sucede es el crecimiento de aurícula derecha, y ese vaso de capacitancia que acaba de recibir la sangre que le viene de cavas y lo que le viene de aurícula, pues termina enviando ese flujo sanguíneo evidentemente venoso mezclado con el arterial que está pasando, terminan pasando los dos con un incremento del volumen hacia el ventrículo derecho. Y de ahí sale hacia arteria pulmonar y termina volviendo otra vez hacia pulmones con un hiperflujo mezclado. Este cortocircuito izquierda-derecha representa el flujo pulmonar y la sangre oxigenada que viene de la aurícula recircula inútilmente en el pulmón. No va a circulación sistémica, por eso el niño es más chiquito. Entonces aumenta la presión, el trabajo y la fuerza del lado derecho, lo que condiciona un crecimiento de ventrículo derecho y de aurícula derecha. Aquí está un corazón normal, el tabique interauricular está en su lugar, y aquí está el defecto, donde se pasa la sangre bien oxigenadita de aurícula derecha, de aurícula izquierda, perdón, aurícula izquierda, mezcla, baja, recircula y termina llegando al pulmón, volviendo otra vez al círculo vicioso. La mayor parte de los niños están asintomáticos y la mayor parte de ellos también, algunos de ellos presentan datos relacionados al flujo pulmonar. Ustedes saben que la sangre es un excelente medio de cultivo y la sangre se organiza, se reabsorbe o se infecta. Entonces, tanta sangre que va al pulmón que los niños terminan con enfermedades broncopulmonares a repetición, infecciones frecuentes del aparato respiratorio. Cuando el cortocircuito es grande, hay disnea, fatiga, puede haber arritmias supraventriculares. La fibrilación auricular es un dato capital en el caso de mujeres que llegan a la edad fértil, edad reproductiva, que terminan teniendo sus guaguas y después manifiestan algún problema físico, ¿no? Disnea, o se diagnostica probablemente a partir de una fibrilación auricular, por ejemplo. Y claro, como se ha secuestrado sangre del lado izquierdo, pues los pacientes tienen el retraso pondoestatural que había mencionado. La clave. El diagnóstico se hace por la presencia de un soplo eyectivo pulmonar. ¿Por qué sopla a nivel pulmonar? No sopla a nivel del agujerito dentro de las aurículas. No sopla a nivel del agujerito dentro de las aurículas porque el juego de presiones en aurículas es muy bajito. La presión de aurícula derecha con suerte es 20, la presión de la aurícula izquierda es 20, la de la derecha es 0. Entonces, el flujo pasa por gradiente muy bajito. ¿Dónde sopla entonces? Toda la sangre que lleva aurícula derecha y que baja ventrículo derecho tiene que salir por pulmonar. Y a la salida presenta un soplo en sístole, soplo sistólico, pulmonar, en área pulmonar, por el hiperflujo pulmonar. Como el ventrículo izquierdo se ha tenido que dilatar, se ha retardado la conducción intraventricular y al retardarse la conducción intraventricular derecha, el paciente actúa como si tuviera un bloqueo de rama derecha y el cierre de la arteria pulmonar se hace más tardío. Normalmente se cierra la pulmonar después de la aorta, eso es normal. Y eso es normal porque la aorta tiene presiones de 120 y la pulmonar tiene presiones de 20. Hay 100 milímetros de diferencia entre uno y otro. Por eso la aorta cierra antes y la pulmonar un poquito después. Eso es normal. Pero que esté desdoblado de manera fija, eso ya llama la atención. El segundo ruido desdoblado y fijo con inspiración sostenida es una de las claves diagnósticas de este segundo ruido desdoblado. Y no solamente está desdoblado, está reforzado. Hay hipertensión pulmonar. Entonces hay un segundo ruido pulmonar muy serio, muy intenso en área pulmonar.
En el electrocardiograma vamos a ver un ritmo sinusal con datos de crecimiento de ventrículo derecho, puede haber bloqueo de primer grado, es posible, vamos a ver un electro ahorita, y la placa de tórax, pues lo que muestra es congestión pulmonar, cardiomegalia, y dependiendo de cuán grande es el tamaño de la comunicación, con el hiperflujo pulmonar, podemos ver dilatación del tronco de la arteria pulmonar. El método diagnóstico es el eco, se ve a través de ecocardiografía, se puede ver con claridad absoluta el defecto del tabique interauricular, se va a ver la dilatación del ventrículo derecho y se va a determinar la hipertensión arterial pulmonar, si fuera necesario, haciendo cálculos con el equipo que se tiene. El tratamiento, pues hay que tratar de cerrarlo a la mala. Se puede hacer con parche de pericardio del propio paciente o se puede hacer con parche de pericardio de algún animalito, vaca o cerdo generalmente. Entonces, lo que se hace es utilizar ahora un dispositivo, fíjense ustedes, ahí está el orificio, entre las dos aurículas, ahí se ve que el flujo sanguíneo arterial viene y vuelve a recircular. Entonces hay necesidad de cerrar ese orificio, se pasa un catéter y se abre una especie de paragüitas a un lado y al otro, hay que tener un bordecito para que esto agarre, y trocotro, nos salimos una vez que hemos colocado el dispositivo que está ahí en la pared en medio, como vamos a ver en un instante. El procedimiento ha sido hecho con éxito y ese es el dispositivo abierto como si fuera un paraguas sin tela a cada lado, y en el alambre se van a atrapar formas sanguíneas y se va a cerrar. Perdón, aquí tenemos los dispositivos de Amplatzer, hay varios, hay discos que se disponen de manera helicoidal, hay otros en forma de cruz, hay muchos dispositivos que pueden cerrarse y son aparatos verdaderamente pequeños, ¿no? Ese es en la palma de la mano, un dispositivo para ocluir tabique interauricular. Veamos si tengo el enlace. Aquí tenemos un paciente, este es del año 2004. Fíjense ustedes, aquí la sangre va de aurícula izquierda a aurícula derecha, van a ver ustedes, llena los dos lados, y lo que se ha hecho es inflar un catéter para delimitar la aurícula derecha y la aurícula izquierda, y ahí está como si fuera un poco más chiquitito, como si fuera un reloj de arena, y este paciente se le coloca el Amplatzer, aquí se le está tratando de colocar el dispositivo, esto de acá es un eco transesofágico, se batalla un poco para que no esté arrugado, para que se abra y se expanda de buena manera, se ha identificado dónde está el agujerito, y ahí se deja el Amplatzer solo, y aquí tenemos un movimiento de la mesa basculante que nos muestra cómo está el paciente echadito en lateral y cómo está en frontal, pudiendo observarse que una vez que se pone frontal, el dispositivo se hace central, se hace en medio, como si fuera, no sé, un botón de payaso en medio del tórax. Este paciente, Carlos Andrés Delgadillo, que para este entonces, el 2004, ha debido tener 4 añitos, me imagino. Fue evaluado por nosotros, acá, el 2019. Y el dispositivo está en su lugar. Está mucho más abombado, más achatado, pero está colocado en su lugar. Aurícula derecha, aurícula izquierda y una especie de doble chorizo aquí a los lados. Es el alambre del cierre del tabique interauricular, uno de los más largos periodos de evolución de un paciente. Lo he vuelto a examinar 20 años después de su cirugía. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se atraviesa, esta es también una animación, se atraviesa el catéter, se abre uno de los paragüitas del dispositivo tipo Amplatzer, se oblitera el orificio y del lado derecho se abre el paraguas 2 o B, el segundo paragüitas, el segundo dispositivo, y una vez que está colocado, pues se lo suelta
y uno se sale por vía venosa por donde entró y el dispositivo está colocado en su lugar. Ahí tienen una imagen ecocardiográfica, parece una rodaja de naranja, está visto desde la cara auricular derecha. Esta es una aplicación del eco 3D en pacientes y creo que tengo una imagen del disco suelto. Tiene que haber un lugar donde se agarre, porque ¿qué es lo que pasa si no se agarra? Si no hay punto de fijación, bordecitos donde se pueda asentar el dispositivo, termina apareciendo, no sé, el halcón milenario, dando trastumbos ahí para tratar de salir rumbo a una dimensión desconocida. ¿Qué es lo que hay que hacer en este caso? Intentar retirar a través de catéter o con cirugía de corazón abierto. Cuando se ha hecho detección antes del nacimiento prenatal, en la mitad de los casos prácticamente hay una alteración cromosómica. Si se ha hecho el diagnóstico después del nacimiento, la afectación cromosómica es menor. Y si detectamos un feto con anomalía cardíaca, lo más probable es que cuando lo veamos afuera, lo que tengamos sea evidencia de malformaciones cromosómicas. Pasemos a la C y B, la comunicación interventricular. Es un defecto anatómico entre el tabique del ventrículo derecho e izquierdo y por el agujerito permite el paso de la sangre de izquierda a derecha también, del ventrículo izquierdo al derecho. Entonces tenemos una cardiopatía con cortocircuito izquierdo-derecho y esa sangre que ha pasado al lado derecho se va a la arteria pulmonar, de la arteria pulmonar a los pulmones, es otra alteración con hiperflujo pulmonar. La comunicación interventricular puede ser única, solo eso, o puede ser múltiple, muchos agujeros en distintos lugares del tabique. Y además puede ser parte de otras cardiopatías congénitas. La C y B suele acompañar a otras cardiopatías. La clasificación, fíjense, es un poco más larguita. Se hace la clasificación por la ubicación de donde esté el agujerito. Esta de acá es la clasificación de defecto membranoso o perimembranoso. El infundibular está más arriba y estos son más abajo. Este es del septo de entrada, este es del tabique de salida, del septo de salida, este es del de entrada de la membrana y terminan habiendo múltiples otras musculares más cerca de la punta. Las musculares son aquellas que responden al axioma que algunos colegas dicen. Su hijito tiene un soplo, le vamos a analizar y lo vamos a ver periódicamente, a ver si es que el soplo se cura, el soplo desaparece, el soplo se cierra. Lo que hay que hacer es tener evidencia de qué es lo que está abierto para saber si se va a cerrar o no. Si el defecto es muscular apical, es posible que se cierre. ¿Por qué? Porque van a crecer trabeculaciones como esta que van a terminar cerrando muy rápidamente, digamos. La guagua hasta el año y medio ya no va a tener el tal soplo. Pero lo racional es definir a través de ecocardiografía dónde está el defecto para poder ofertar algún tipo de solución. ¿Qué pasa en la comunicación interventricular? El cortocircuito es exactamente igual de izquierda a derecha y la sangre termina yendo de ventrículo izquierdo a ventrículo derecho, aumentando el caudal de arteria pulmonar, aumentando el riesgo de enfermedades pulmonares y la sangre aumentada de volumen termina llegando a aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, del ventrículo izquierdo se pasa al ventrículo derecho, poco pasa a la aorta, hay déficit pondoestatural, más o menos la misma historia. Aquí tienen un defecto interventricular donde está la manito aquí abajo, aurículas arriba, ventrículos abajo y un chorrito verde aquí abajo donde está la manito, un tabique interventricular fenestrado o perforado en la parte muscular o baja. Esto fue descrito por un médico francés de apellido Roger y por eso esto se le llama la anomalía de Roger en francés. ¿Qué es lo que pasa en su fisiopatología? Hay
una sangre que se pasa de izquierda a derecha durante la sístole, y la gravedad de la C y B va a depender del tamaño del agujerito, de la diferencia de presión entre los dos ventrículos, de las resistencias vasculares y de lo que pasa a nivel sistémico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay una sangre que va de izquierda a derecha, siempre hacia la derecha, lleva a hiperflujo pulmonar, a sobrecarga de volumen, flujo pulmonar aumentado, riesgo de enfermedades, y toda esa sangre que termina yendo al ventrículo, a la aurícula izquierda, a través de este flujo pulmonar aumentado, va a darnos aumento de volumen. Se va a producir dilatación de las cavidades ventriculares de la arteria pulmonar y de la aurícula izquierda. ¿Por qué de las cavidades ventriculares de las dos? Empezaremos por la del lado derecho. La sangre va de izquierda a derecha, de ventrículo izquierdo a ventrículo derecho, y el ventrículo derecho obviamente sufre de una dilatación de su cavidad. Esa sangre tiene que salir por pulmón, por arteria pulmonar, entonces eso genera una dilatación de arteria pulmonar. Y esa dilatación de arteria pulmonar lleva la sangre a flujo pulmonar, y el flujo pulmonar la regresa la sangre, la devuelve la sangre hacia aurícula izquierda. Por esa razón hay crecimiento de cavidades ventricular derecha y auricular izquierda. El hiperflujo pulmonar va a determinar si hay falla cardíaca, y por supuesto va a ser mucho más frecuente y riesgoso si la comunicación interventricular es grande. Si es severa, la sangre que pasa de izquierda a derecha, de izquierda a derecha, de izquierda a derecha, en algún momento sobrecarga tanto al ventrículo derecho que el cortocircuito se invierte y termina pasando de derecha a izquierda, pero ya empieza a pasar sangre no oxigenada. A ese pase se llama síndrome de Eisenmenger. Al cortocircuito invertido se le llama síndrome de Eisenmenger. Esto fue descrito por primera vez por don Eisenmenger en comunicación interventricular. Por eso se llama síndrome de Eisenmenger, SI síndrome, y esto es, como un memotécnico tonto, cuando hay comunicación en C y D solamente. Cuando se produce la inversión del cortocircuito en CIA y en ductus, ya no se llama síndrome de Eisenmenger. En CIA y ductus se llama reacción de Eisenmenger. Es lo mismo, solamente que la comunicación está en otro lugar. Si la comunicación interventricular es chiquita, el paciente está asintomático y lo que hay es únicamente un soplo. Suficiente a veces que haya el soplo nomás. Claro, si la comunicación interventricular es de tamaño medio o hay un cortocircuito moderado, puede llegar a falla cardíaca, hipodesarrollo pondoestatural, fatiga, sudoración, fundamentalmente cuando la OIT está tomando lechecita, sea de pecho o de biberón, empieza a hacer muchas paradas para poder descansar de lo que está alimentándose. Si es que la comunicación interventricular es grande o el cortocircuito es severo, va a haber falla cardíaca con taquicardia, taquipnea, fatiga, va a haber mucha molestia, mucha dificultad para el consumo de sus alimentos, va a ser notable la disminución o el retraso en el crecimiento, y en niños mayores de 1 año la hipertensión pulmonar puede ser tan seria que el cortocircuito se invierta y se vaya, en cuenta de venir de izquierda a derecha, se vaya de derecha a izquierda. El síndrome de Eisenmenger va a caracterizarse por disnea progresiva, fatiga y cianosis, que puede llegar a grados de severidad. ¿Cómo es el soplo? El soplo dicen que es en banda, pero ¿cómo en banda? ¿En banda musical, en banda de rock, en banda municipal? ¿En qué banda? No, en la banda que se colocan las mises, la banda presidencial, lo que se coloca del hombro izquierdo hacia la cadera derecha cuando lo eligen algo, ¿no? Cuando lo hacen, lo condecoran, en fin. ¿Y por qué se llama soplo en banda? Porque es un soplo que tiene la dirección de la banda presidencial de izquierda a derecha, y que va habitualmente sobre el borde izquierdo e inferior del esternón. El latido de la punta es hiperdinámico, y si el caso es severo, termina el paciente con hepatomegalia congestiva secundaria. A veces pasa que uno puede
igual que pasa en la estenosis aórtica, puede palpar un frémito sistólico o thrill. Es como un ronroneo de gato. A veces hemos encontrado un gato ronroneando así y frrr, frrr, frrr. Eso es la percepción palpatoria del frémito sistólico. ¿Qué podemos encontrar? Depende si la comunicación interventricular es chica o es grande. En el electrocardiograma, si es chico, no hay nada. En la placa de tórax, si es chico, no hay nada tampoco. Y si la comunicación interventricular es grande, vamos a encontrar crecimiento del ventrículo izquierdo con sobrecarga de volumen, crecimiento del ventrículo derecho por sobrecarga de presión, y vamos a encontrar Rs altas y S profundas de B2 a B4. Si la comunicación interventricular es grande en la placa de tórax, vamos a encontrar cardiomegalia, vamos a encontrar un desenrollamiento del tronco de la arteria pulmonar, el arco aórtico va a ser normal y la hipervascularidad pulmonar es lo que va a dominar. El método de elección para definir la presencia de comunicación interventricular es el ecocardiograma, dice además dónde está el defecto, lo determina exactamente, y se puede hacer una resolución de ecocardiografía Doppler a color para apreciar, para evaluar y para tener una certeza absoluta de dónde está la comunicación interventricular y cuál es el gradiente, qué presión está manejando el agujerito. Si es pequeña o mediana, no tiene un tratamiento específico. Es posible, si es muscular o bajo, que se cierre en los próximos meses, hasta el año. Pero ¿qué es lo que pasa si el paciente tiene una CIB grande con falla cardíaca? Ya hay que dar el tratamiento para la falla cardíaca, se puede utilizar diuréticos o inotrópicos, se puede pensar en el tratamiento quirúrgico en presencia de insuficiencia cardíaca aguda. Es un poquito más difícil, hay que esperar que eso se enfríe un poco, y la indicación quirúrgica se puede resumir más fácil de lo que está escrito. En lactantes se tiene que operar si es que hay riesgo de falla cardíaca que no responda a nada. Si el lactante es menor de 6 meses, un lactante mayor, o si el paciente llega a tener 8 kilos, el paciente debe ir a cierre directo. Pero en general lo que se recomienda es esperar un poco, porque uno tiene que hacer manualidades que se puede hacer con Amplatzer igual a nivel ventricular, pero en general se utiliza cierre quirúrgico. No nos debemos olvidar que vamos a hacer miniaturización de nuestro tratamiento quirúrgico, como si fuéramos artesanos de las alacitas. Vamos a tener que trabajar en un corazón chiquitito, y ese corazón chiquitito necesita crecer un poco. Lo que hay que hacer es por lo menos esperar a que la guagua tenga menos de 2 años, pero ojalá más de 10 kilos. Si la guagua tiene 10 kilitos al año, se opera al año. Si tiene 10 kilitos a los 7 meses, se opera a los 7 meses. Si tiene 10 kilitos a los 2 años, hay que operar a los 2 años. Ideal, fuera quien fuera, antes de los 2 años. ¿Qué se puede hacer? Se puede utilizar un parche con sutura directa, o se puede hacer con un Amplatzer o un dispositivo más o menos parecido. La mortalidad es muy pobre en centros grandes, y los niños mayores de 2 años, al cabo de 2 años de su cirugía, no tienen ni siquiera cicatriz en el tórax. Como les decía, las comunicaciones interventriculares, que aquí están como musculares y apicales, se cierran espontáneamente más o menos cerca de los 2 años de edad. Pero hay que tener la certeza de que eso es comunicación interventricular membranosa, porque a lo mejor se genera falsa expectativa, se le va a cerrar y resulta que no había sido una comunicación perimembranosa o muscular, o no había sido, sino más bien infundibular, que no se va a cerrar porque no se va a trabecular hasta ahí. Entonces uno termina pasando un bochorno por haber hecho un diagnóstico que no era. Vamos al tercero, persistencia del conducto arterioso. Normalmente hay un conducto arterioso que es una arteria pulmonar con aorta, pero se llama persistencia del conducto arterioso en la vida postnatal cuando esta comunicación entre aorta y pulmonar está presente
en el momento del nacimiento o se prolonga más allá de los 7 días, que es lo que racionalmente se espera para que se cierre sola. Claro, si ha tenido 15 horas después y se ha cerrado, es lo que se espera, que sea dentro del primer día. Pero como aquí manejamos presiones parciales de oxígeno diferentes en la altura, entonces aquí en la altura hay que esperar un poquito más. Hay que esperar, en algunos casos muy alentadores, hasta 7 días. Ahí está la imagen. Este es un corazón normal y ese es un ductus. La sangre pasa a través del conducto en sístole y en diástole. Por eso esto tiene el clásico soplo en maquinaria. De los dos lados va y viene el defecto. ¿Qué es lo que tenemos? Una comunicación, un cortocircuito de izquierda a derecha, de aorta hacia arteria pulmonar, con hiperflujo pulmonar, aumento de volumen de aurícula izquierda, aumento de volumen de ventrículo izquierdo, la sangre sale bastante bien por aorta, pero en el camino se une con la pulmonar y se cortocircuitea todo el flujo que estaba teóricamente yendo al cuerpo, pues se termina yendo al pulmón otra vez. Entonces, de tal manera que volvemos a tener un hiperflujo pulmonar, un aumento de las enfermedades respiratorias en niños chiquitos, el déficit pondoestatural que también mencionaba. La sangre oxigenada aumenta ese volumen a nivel de la arteria pulmonar, los pulmones y la aurícula izquierda y finalmente el ventrículo izquierdo. Va a haber dilatación de las cavidades, por supuesto, y a la larga va a terminar en hipertensión pulmonar. La clínica, cuando es pequeña no pasa nada, nadie se da cuenta de nada, hay evidentemente el retraso pondoestatural y a veces puede haber infecciones respiratorias frecuentes, ¿no? Y el paciente puede llegar a tener irritabilidad, fatiga, sudoración cuando está tomando sus alimentos, más o menos la clínica parecida a la CIB. ¿Cómo se hace el diagnóstico? La presencia del soplo de Gibson, que se llama también soplo en maquinaria o soplo en vaivén, que es un soplo que está presente tanto en la sístole como en la diástole. Es algo que suena en las dos fases del ciclo cardíaco. Este soplo tiene una característica, como han escuchado ustedes, lo borra al segundo ruido. Esto no suena pum, pum, no, es no hay segundo ruido. El segundo ruido está abolido por la presencia del soplo. El pulso empieza a tener manifestaciones clínicas muy particulares, muy parecido a la insuficiencia aórtica, porque la sangre no se vuelve, como en el caso de la insuficiencia aórtica, hacia el ventrículo izquierdo, pero la sangre se vuelve hacia el ductus desde el callado aórtico. Entonces, esa sangre termina siendo un poquito también sangre en vaivén. Se escapa a través del conducto hacia la arteria pulmonar, haciendo que la presión diastólica caiga. Entonces, la sangre que salía de aquí, en sístole, se mete a la pulmonar, la sangre sigue su camino normal, pero ustedes deben recordar que para que se cierre las sigmoideas aórticas, la sangre tiene que volver un poquito y cerrar a la aurículo ventricular aórtica, tiene que cerrarla en el momento de la diástole. Este ventrículo se tiene que llenar y esta válvula tiene que estar cerrada y esta tiene que estar abierta. Entonces, la sangre en diástole retrocede un poquito para cerrar a la aorta, pero al retroceder se mete por aquí. Entonces, el soplo es sistólico, diastólico, y por esa característica de ser se le llama soplo sistólico, diastólico o continuo o soplo en maquinaria de Gibson. ¿Dónde está la maquinaria? Es las máquinas de vapor de antes, ¿no? Como las máquinas, las locomotoras de vapor. ¿Qué hay que hacer? Electro, placa y eco. El eco es el recurso de elección para el diagnóstico. El electrocardiograma no tiene ningún cambio en persistencia de conducto arterioso pequeña.
La placa no tiene ningún cambio cuando la persistencia del conducto arterioso es pequeña, y cuando es grande, pues va a darnos las características fundamentales de la sobrecarga del ventrículo izquierdo, por ejemplo. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Si es prematurita la guagua, nacido antes de tiempo, hay que darle indometacina o ibuprofeno para ocasionar el cierre farmacológico del ductus arterioso por su cierre, por su inhibición selectiva al uso de las prostaglandinas. O finalmente se puede cerrar quirúrgicamente con la colocación de un clip de titanio o con la colocación de otro dispositivo Amplatzer también en el lugar. ¿Qué es lo que vamos a tener como manifestaciones clínicas? Claro, un niño más pequeñito, igual que todas las cianógenas, que va a tener dificultades para alimentarse, y lo que hay que hacer es ver si es que hay una patología concomitante más para echarle la culpa a la CIB más el ductus más CIA o el ductus hipertenso como posibilidades. Cuando, un dato de color, cuando la cianosis está limitada a la parte inferior del cuerpo, cuando hay cianosis abajo pero no arriba, hay que descartar coartación de aórtica o hipoplasia del conducto del arco aórtico. Y si la cianosis está limitada a la parte superior nomás, bracitos, carita, hombros, pero no las piernas, hay que pensar en transposición de los grandes vasos con hipertensión o un conducto arterioso muy grande. Vamos a las cianógenas y con esto acabamos. En las cianógenas el cortocircuito es al revés, no es de izquierda a derecha, es de derecha a izquierda. Siempre hay cianosis y a diferencia de las acianógenas que tenían hiperflujo pulmonar, las cianógenas tienen hipoflujo pulmonar, tienen bajo desarrollo de sus vasos pulmonares. Entonces, la bobita termina siendo azul desde el vamos, con acropaquia, deditos en palillo de tambor e uñitas en vidrio de reloj. Vamos a hablar de la tetralogía de Fallot. Es la cardiopatía congénita cianógena más frecuente. En algunos casos está entre el 5 y 7% de las cardiopatías en total. Está asociada a varios síndromes, fundamentalmente el síndrome de Down o el síndrome de DiGeorge. Corresponde 6-7% a las encuestas internacionales. Nosotros tenemos mala información al respecto. Si hay patología asociada, el 17% tiene persistencia del conducto arterioso y el 13% tiene comunicación interauricular. Y hay patología asociada extracardíaca, el 9% tiene síndrome de Down y el 11% tiene ano imperforado o aortas que nacen sin apertura anal, polidactilia, más de los 5 deditos en cada una de las manos, traslocación del cromosoma 21, una especie de Down forzado y en algunos casos incluso la sordomudez debe atribuirse a una cardiopatía congénita cianógena. Se dice rápido los 4 componentes de la tetralogía de Fallot. Comunicación interventricular, dextroposición de la aorta con cabalgamiento, estenosis pulmonar e hipertrofia del ventrículo derecho, pero hay que explicar estos cambios. Son 4 alteraciones básicas, es cierto, pero hay que empezar por la primera. La primera es una comunicación interventricular. Entonces tenemos aquí el orificio aurículo-ventricular primitivo y el tabique interventricular muscular en fase de desarrollo. En el medio aparece la almohadilla endocardíaca primitiva, que tiene su prolongación para arriba, va a ser el septum secundum, y tiene su prolongación para abajo, que va a ser el septum interventricular membranoso. Resulta que en la tetralogía de Fallot, el tabique membranoso no está presente, es un defecto de la almohadilla cardíaca. Entonces, el paciente presenta una comunicación interventricular, que es lo primero que aparece en la tetralogía de Fallot. No debemos olvidar que esta almohadilla endocardíaca, esta verdecita de aquí, que teóricamente ha dado la prolongación superior, que es el septum secundum, y la prolongación inferior, que es el tabique membranoso interventricular,
De la misma almohadilla salen los grandes vasos, aorta y pulmonar. Y la disposición es esa, aorta en el ventrículo izquierdo, rojita, y la pulmonar, pues la emergencia del ventrículo derecho, en celeste. ¿Qué es lo que pasa? El segundo defecto es que ese círculo, que se ha hecho grande para llamar la atención, en realidad se hace pequeñito. La pulmonar se estenosa. Y al estenosarse, se lleva, jala a la aorta para ese lado. Entonces hay una estenosis pulmonar y la aorta, de estar normalmente puesta a la izquierda, es jalada, como este resortito, hacia el lado derecho. La aorta se va para allá. Entonces el resultado es la desviación hacia la derecha, una estenosis pulmonar en forma de embudito. Estenosis pulmonar es el segundo criterio de la tetralogía de Fallot. El primero es la comunicación interventricular membranosa alta, estenosis pulmonar, y esta pulmonar se lo ha jalado, se la ha llevado a la aorta hacia el lado derecho. Es por eso que a este tercer defecto se le llama dextroposición de la aorta. Hay algunos más atrevidos que le dicen aorta cabalgante. ¿Y por qué le llaman aorta cabalgante? Porque si se fijan bien, la aorta está encimita del tabique interventricular. La estenosis pulmonar es el segundo elemento, la dextroposición de la aorta es el tercer elemento, que se llama también aorta cabalgante. ¿Y por qué se llama aorta cabalgante? Les decía, porque es como si la aorta estuviera cabalgando encima del tabique interventricular, como el gato aquí, ¿no? De Shrek. Entonces tenemos la estenosis pulmonar, y como la sangre no sale por esta estenosis pulmonar, el ventrículo derecho se hipertrofia. Y ya tenemos los 4 criterios: CIB perimembranosa, estenosis pulmonar, dextroposición de la aorta e hipertrofia del ventrículo derecho. Ese es el cuarto elemento de la tetralogía de Fallot. Este dibujito es medio feito, está de cabeza, las aurículas están abajo, los ventrículos están arriba, hay una estenosis pulmonar, hay una CIB, hay una hipoplasia, un algo en el estenosis pulmonar, y la aorta se ha abierto hacia este lado y entonces está cabalgando el tabique interventricular. Lo vamos a ver mejor después del cuadro clínico. La guagua tiene cianosis que va progresando poco a poco. El paciente se fatiga muy rápido con el esfuerzo. Las guaguas, ustedes saben, se mueven mucho. El niño puede tener crisis hipóxicas con cianosis, taquipnea, dificultad respiratoria, convulsiones e incluso accidente cerebrovascular. El hipocratismo digital, deditos en palillo de tambor y uñitas en vidrio de reloj. Y la guagua con Fallot naturalmente se acuclilla para descansar. Esta guagua, que es una guaguita que está de cuclillas, lo que quiere hacer es disminuir el retorno venoso desde sus piernitas hasta sus muslos y disminuir el retorno venoso hasta la cintura pélvica y disminuir el retorno hacia cavidades derechas. ¿Por qué? Porque se ahoga, no tiene buena ventilación. Por eso se acuclilla, para disminuir el retorno venoso. Va a haber hipodesarrollo físico, cianosis variable, el soplo sistólico eyectivo o expulsivo en área pulmonar con frémito, se está estenosado. A mayor intensidad del soplo, mejor pronóstico. ¿Cómo es posible? Suena más clarito, mejor es el pronóstico. ¿Por qué? Porque resulta que quiere decir que está soplando agudo, 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 porque el agujero es chiquito, chiquito, de la CIB. Entonces, el agujero es pequeñito, el pronóstico es mejor. Va a haber cardiomegalia solo en etapas tardías. El corazón, les han dicho a ustedes, nos han convencido a todos que en el Fallot el arco de la pulmonar está excavado, no hay arco de la arteria pulmonar, le falta un pedazo aquí y la punta está redondeada o levantada, y les dicen a esto la imagen del zapato sueco. Ahí está el zapato sueco, es como si fuera esta la imagen radiológica.
Aquí están los defectos, fíjense ustedes, esta es una imagen ecocardiográfica puesta de costado, esta es una imagen de resonancia. Hay una comunicación interventricular, la aorta queda exactamente por encima del tabique interventricular y aquí no se ve la estenosis pulmonar, pero aquí se ve la hipertrofia del ventrículo derecho. Y este es un eco con la aorta exactamente encima del tabique interventricular, no se ve la pulmonar y el ventrículo derecho se lo ve más gordito, más gruesito. Vamos a verlo en movimiento. Aquí está el ventrículo derecho, la aorta, el ventrículo izquierdo. Este es un paciente en posición normal. La válvula mitral está aquí, la aurícula izquierda está aquí, la sangre debe pasar de aurícula a ventrículo y de ventrículo debe salir hacia aorta, pero aquí hay un agujero. Y la sangre, como ven ustedes, está haciendo un cortocircuito de izquierda a derecha. Está viniendo un chorro directamente del ventrículo derecho hacia la aorta a través del defecto. Entonces, sangre no oxigenada y esta persona, la portadora de esta patología, va a ser azul desde el principio. Y aquí está la misma imagen parada. Aquí está la aurícula izquierda, la válvula mitral anterior, la válvula posterior, ventrículo izquierdo, el tabique interventricular que le está faltando su parte membranosa, la aorta que está latiendo por debajito de la aorta está cabalgando y el ventrículo derecho que está gordo, hipertrófico, y ese es el flujo que va de izquierda a derecha. De derecha a izquierda, perdón, de derecha a izquierda. El electrocardiograma nos va a mostrar el crecimiento auricular y ventricular derechos, la sobrecarga sistólica, y el eco nos va a mostrar la comunicación interventricular, la estenosis pulmonar, el grado de cabalgamiento, y nos va a mostrar todo. El electrocardiograma, crecimiento ventricular, este es primer vector, crecimiento ventricular derecho, R alta en precordiales derechas, S profunda en precordiales izquierdas. Tratamiento, mejorar las crisis hipóxicas, hay que hacer un manejo quirúrgico que puede ser paliativo, definitivo, hay que mandar sangre a arteria pulmonar. No está llegando, la estenosis pulmonar es notable, a veces hay hipoplasia de la pulmonar completa. Se pueden hacer fístulas y se tiene que hacer correctiva, cerrar la comunicación interventricular y reorientar todo. Y finalmente, una YAPA-TRAC de prometo 1 minuto. Se llama enfermedad de Epstein, 1 minuto. Se considera aurícula todo lo que está encima de la válvula tricúspide. Esto es aurícula. La enfermedad de Epstein tiene una particularidad. Teóricamente, es el tamaño auricular, pero esto, por implante bajo de la valva septal de la tricúspide, esto se ha convertido en una porción que, si respetamos el concepto de que aurícula es todo lo que está encima de la válvula, pues este periodo, este trozo, este pedazo, es una porción auriculizada del ventrículo derecho. Entonces, el paciente no cierra bien y el paciente tiene una insuficiencia tricuspidia por implante anómalamente bajo de la valva septal de la tricúspide. Lo que pasa es que el 72% de los pacientes tienen CIA también. Entonces, el paciente, de ser un insuficiente tricuspidio por implantación anómala, termina siendo un paciente que tira la sangre azul, no oxigenada, a través del defecto hacia la aurícula izquierda. El 60% hasta el 72% se asocia a CIVA variable. Hay la auriculización del ventrículo derecho, esa partecita es conceptualmente aurícula. Aquí está, este era el tamaño de la aurícula y esta es la porción auriculizada del ventrículo derecho, este de aquí. La cirugía es un poco más compleja, se tiene que implantar una prótesis tricuspidea. Aquí tenemos otras cardiopatías, un corazón como si fuera en garrafa, uno como si fuera en globo o en pelota de fútbol americano. Grandes cardiomegalias en niños. Esta es una enfermedad de Epstein con una implantación anómalamente baja. A esta altura está la mitral, a esta altura está la válvula mitral y la tricúspide está más hacia la punta. A esta altura está la mitral, vamos a verla aquí. A esta altura debería estar la tricúspide, porque son válvulas que están al mismo nivel. A este nivel debería estar.
pero todo esto es la porción auriculizada del ventrículo. Se ve frecuentemente, en el medio se ve frecuentemente. Aquí tenemos otra válvula tricúspide, debiera estar a la altura de la mitral, pero está anómalamente baja. Voy a dejar de compartir. Permítanme. Voy a cerrar esto. Si hay preguntas, ahora es cuando. ¿Cómo se hace para resolver el Epstein? Se cierra la CIA y se pone una válvula protésica tricuspidea. ¿Hay riesgos? Sí. Por ahí pasa el tronco del haz de His y a veces se lastima el tronco del haz de His y se produce un bloqueo aurículo-ventricular completo. ¿Preguntas? Tengo la impresión de que el próximo miércoles, no estoy seguro, el programa dice pericarditis. Voy a cambiar ahorita el nombre de pericarditis por síndromes pericárdicos. No es solo pericarditis, hay otras cosas más. Entonces, si hubieran preguntas de mitral, aorta, congénitos o enfermedades del pericardio para la sesión de la próxima semana, que va a ser la última conmigo, guárdenlas y las exponemos al final. Gracias, chao, hasta otro ratito. Chao, chaito, chao. Aquí está muy